Regresamos aquí a Vital Noticias, siendo las 8:46 de la mañana y retomamos nuestra conversación, nuestra entrevista con José Oviedo. Él es especialista a nivel de sistema parlamentario, especialista parlamentario, y estamos viendo por qué, cómo, cuáles son las causas que llevan finalmente al Perú a que se mantenga en esta crisis parlamentaria, en esta crisis de gobierno durante tantos años. José, nos estabas comentando sobre estos grupos de poder no solamente el sistema parlamentario, sino en general de otras partes del gobierno que finalmente entrarían a funcionar como parte del crimen organizado. Sí, sí, ahí está perspectiva. Yo también quiero decir lo siguiente, ¿no? Uh-huh. Sobre un asunto propiamente parlamentario. Miren, el Parlamento está sufriendo un tránsito de la unicameralidad a la bicameralidad. Así es. Todo lo que ha funcionado en una cámara va a pasar ahora a ser tratado por dos cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, ¿no? Uh-huh. Esta nueva organización, ¿no?, es una organización que ha sido prevista en una ley que es la Ley 31988 y implica una distribución de funciones. Hay funciones que van a ser asumidas por las dos cámaras en coordinación. Es decir, la función legislativa, por ejemplo, implica que la Cámara de Diputados inicie el procedimiento y que el Senado la concluya. La acusación constitucional también se inicia en la Cámara de Diputados y se concluye en el Senado. Pero hay actividades que son exclusivas de la Cámara de Diputados y hay actividades que son exclusivas del Senado. Es decir, si Diputados las realiza, el Senado no tiene nada que ver, y si el Senado las realiza, Diputados no tienen nada que hacer en ese asunto. Estas actividades, ¿no?, que se llaman técnicamente atribuciones, ¿no?, tienen que ver con el control político, es decir, en la Cámara de Diputados tienen que ver con el control que esa Cámara va a realizar sobre el Poder Ejecutivo. ¿Y cómo lo realiza? Por medio de actos que tienen que ver con el Consejo de Ministros uh-huh. y con cada ministro también por separado. Esto significa que pueden interpelar a los ministros, es decir, llamarlos para que ellos contesten una serie de preguntas. Pueden invitarlos con el mismo fin, pero como resultado de eso pueden censurarlos si es que la Cámara de Diputados no está de acuerdo con las respuestas que dé el ministro, ¿no? Este es, digamos, una atribución de la Cámara de Diputados que es exclusiva de la Cámara de Diputados. Ahí no entra el Senado. Por su parte, el Senado tiene funciones que no tienen que ver en nada con la Cámara de Diputados. Por ejemplo, el nombramiento del defensor del pueblo, la ratificación del presidente del Banco Central de Reserva, la elección de 3 directores del Banco Central de Reserva, ¿no?, la ratificación del superintendente de bancas y seguros, ¿no? Estas son funciones exclusivas del Senado. Ahora, ¿también tiene influencia sobre el presidente de la República? Sí, porque controla los actos legislativos del presidente de la República. Por ejemplo, el presidente de la República da un decreto de urgencia. El Parlamento puede controlar si ese decreto de urgencia está bien dado. Los decretos legislativos
que emite el Poder Ejecutivo cuando el Parlamento le delega facultades son objeto de control también del Senado, ¿no? Y así sucesivamente. Hay que tener en cuenta que el Senado es el que da el permiso al presidente de la República para que se ausente del país. José. Bien, esta nueva distribución no se agota ahí, sino que supone también un ejercicio de funciones conjunto de la Cámara de Diputados y Senadores. Esto significa que hay atribuciones que tienen que ser resueltas por la Cámara de Diputados y el Senado en sesión conjunta de ambos. Por ejemplo, la aprobación del presupuesto de la República o la modificación de la demarcación territorial no puede ser hecha por cada una de las cámaras por su lado, ¿no? Ni por actos que impliquen a las dos cámaras de manera sucesiva, sino que tiene que ser realizada en una sesión conjunta de diputados y de senadores. Bueno, esa es la nueva organización y la nueva distribución de funciones que cambia la unicameralidad a la bicameralidad. A la bicameralidad. José, no quería cortarte porque está muy interesante todo lo que has comentado sobre las atribuciones tanto de los diputados como de los senadores. Sin embargo, sí, con el tema de las responsabilidades para que el ciudadano tenga tanta información, porque al ciudadano hay que darle la información un poco más sintetizada y sobre todo las funciones más importantes para que podamos ayudar a elegir finalmente, ¿no? Las funciones más importantes, en el caso de los diputados, tú habías mencionado la interpelación del Consejo de Ministros. O sea, ellos van a poder interpelar a cada uno de los ministros. En el expertise, en el tiempo que tienes tú a nivel de servicio parlamentario, ¿crees que a veces se abusa de este tema de la interpelación? Porque claro, al tener esa función la Cámara de Diputados, ya hemos visto en los gobiernos anteriores cómo es que interpelan a veces a algunos ministros por las puras, o a veces están interpelando un ministro tras otro, finalmente no dejan hacer la función al Ejecutivo. Eso por un lado, hablando además de esta atribución que es la de interpelar, porque siempre cuando hablamos de la Cámara de Diputados hablamos de la creación de leyes, de la función de legislar, de fiscalizar, pero poco se habla de la interpelación que van a poder hacer. Sí, mira, yo te doy toda la razón en que han habido abusos de las funciones de control político. Así es. Y en el último periodo, sobre todo con el gobierno del señor Castillo, hubo, y después, bueno, con la señora Boluarte también, ha habido un exceso de actos interpelatorios, ¿no? Un exceso de actos interpelatorios que realmente han desestabilizado al Poder Ejecutivo y lo han neutralizado en el ejercicio de sus funciones, ¿no? Este es un asunto de madurez política. O sea, con un parlamento donde todos los parlamentarios son nuevos, no entienden la relación seria que debe haber entre el Poder Ejecutivo y el Parlamento, se dan este tipo de casos que son casos abusivos del Parlamento. Así es. Claro, como dices, ¿no? La falta de desconocimiento cuando recién entran a ejercer la función como diputados o como senadores, están tratando de hacer un control político, claro, de manera muy independiente, muy autónoma, que así debería de ser porque es parte de la función de un poder del Estado. Sin embargo, no se debe perder en cuenta que tienen que de todas maneras también articularse, ¿no? Entre el Parlamento y el Ejecutivo debe haber también un trabajo articulador, un trabajo en conjunto para que se puedan sacar finalmente las funciones de gobierno a flote, ¿no? O que el gobierno salga a flote con la articulación de ambos poderes. Y una pregunta adicional también, José, respecto a lo que has mencionado sobre
una de las atribuciones específicas de los senadores, que es la elección de las máximas autoridades de los órganos constitucionales independientes, ¿no? ¿Crees que ahí también hay un riesgo? Porque imagínate a cuántas máximas autoridades de órganos tan importantes como el PCR, el TC, la JNJ, la Defensoría del Pueblo. Así es. Claro, mire, este es un asunto, yo vuelvo a repetir, es un asunto de madurez política. Okay. O sea, uno no puede llegar al Senado, ¿no?, para desarticular en razón de la división de poderes, porque la división de poderes no es no se ha dado para que los poderes solamente se diferencien, sino que además cooperen entre ellos, ¿no? Exacto. Usted ha dicho muy bien, ha utilizado un término muy interesante en teoría política, que es la articulación, ¿no es cierto? La articulación de intereses, ¿no es cierto?, entre los diferentes poderes del Estado. Aquí se trata de la articulación con los organismos constitucionales autónomos, ¿no? Este es un asunto más serio de lo que uno piensa. Cuando dicen que a la Cámara de Diputados se le ha dado poder para realizar la función de control político por excelencia, ahí, desde mi punto de vista, hay un error, porque la elección del presidente del Banco Central preserva la elección del defensor del pueblo, la elección de los miembros de la Junta, la acción de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, o la elección de los miembros del Tribunal Constitucional. No son actos sino de control político, y no son actos menores. O sea, son actos serios. O sea, en este momento, en la discusión, por ejemplo, dice, yo inmediatamente lo voy a sacar al señor Velarde, ¿no? Por ejemplo. Eso significa sacar al presidente del Banco Central de Reserva. Lo puede remover, pues, el Senado, lo puede remover, efectivamente, ¿no? ¿Qué significa remover José, al señor Velarde? Está súper interesante, la verdad no nos queremos ir, pero se nos fue el tiempo. Por favor, muchas gracias y te vamos a volver a invitar en una siguiente mañana de Vital Noticias. Nos vemos el día de mañana, amigos, con toda la información de la coyuntura política, desarrollo social y desarrollo general del país. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos hasta mañana.